¿Se Sí, escucha? maestro. Sí, Sí. ¿Pero mejor o totalmente bien ya? se escucha bien. Ok, les decía, la última vez tratamos de dar esta diapositiva y no pudimos por el tema de las complicaciones que tenían para leer los planos. Les preguntaba que quién recuerda algo que se haya dicho ese día acerca de eso. ¿Están dando la mano? Michael, adelante. Bueno, se estuvo diciendo que se llama volumen a algo que ocupa un lugar en el espacio. Ya se puso un ejemplo que volumen se le va a llamar a una longitud, a un área o algo que sea cúbico, siempre y cuando se pueda medir. En este caso, como se puede ver en el ejemplo, una longitud lineal de un punto A hacia un punto B se le dice volumen, un área que es en 2 dimensiones y el cubo viene siendo ya la tercera dimensión, que tiene 3 dimensiones. Se puede medir 3 lados. Ok, ¿alguien que me pueda decir ejemplos de algo que se mida en distancia, en longitud? En un presupuesto, una partida que se mida en longitud. Jerry. Las varillas longitudinales. En el ejemplo de presupuesto que yo les envié, usted vio varilla ahí como partida. Ah, no. Es que usted dijo que Partida. se mide en longitud y me basé en eso. Sí, pero dije una partida que se mide en longitud. ¿Nadie recuerda una partida que se mide en longitud? Adelante, Stephanie. No sé si estoy en lo correcto, pero las tuberías, porque esta lo que importa es el largo de ellas. Puede ser. No siempre se toma como una partida de la longitud de tubería, pero podría ser. ¿Algo más? Todos tienen el ejemplo de presupuesto que yo envié, ¿verdad? Creo que fue en la primera o segunda clase. Sí, maestro. Zócalos de piso. ¿Saben lo que es el zócalo de piso, verdad que sí? Sí. Sí, sí. Otra cosa. Se les ocurre, pueda medirse. Bueno, el zócalo de piso, algo que se mide en área, 2 dimensiones. El Alexa, piso. Ah, está bien, el piso es uno, sí. Otra cosa, Alexa. José, algo que se mida en 2 dimensiones, en un presupuesto. ¿Qué? Una partida. Algo que se mira en 2 dimensiones sería la losa. No. ¿La losa qué es? O sea, la partida losa, ¿en qué grupo de partidas aparece en un presupuesto? En el de material. Material es un grupo de partidas en un presupuesto. Es un renglón de partidas. Hacen. La losa, perdón, Yo le iba a responder que se puede medir en metros cuadrados. Yo iba a decir la mampostería. la mampostería se mide en metros cuadrados, sí. Pero entonces José dice que la losa se mide en metros cuadrados. Entonces le No, pregunté a él que en qué grupo, No, yo no sé. en qué renglón de partidas aparece, estoy hablando por favor, qué renglón de partidas aparece la losa. la losa aparece en la estructura del hormigón armado. Okay. Y el hormigón armado se mide en, Metro cúbico. exacto. ¿Me va a decir algo, José?
Es muy importante que ustedes sepan cómo se mide cada partida. Hay algunas partidas que alguna gente la mide en una y otra en otra, pero son muy pocas. La mayoría ya está como predefinido, estandarizado, de que se mide de una manera, o sea, con un tipo de dimensión, ya sea longitudinal, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, como decían ustedes ahorita, que sea un volumen cúbico. Bien. Ese día poníamos de ejemplo de que cuando nos presentan un plano a nosotros tenemos que distribuir lo que son las partidas, designar las partidas. Que también les dije cómo se iniciaba un presupuesto regularmente. A ver, Brian, ¿cuáles son los pasos como para yo hacer un presupuesto a nivel general? O sea, de forma muy generalizada, primero hay que saber qué se va a construir. Eso me ayuda a Ahí, definir. ¿Mm? Ok, sí, adelante, perdón, sí, adelante. Hay que saber cómo lo voy a medir, o sea, la unidad de medida. Hay que sacar bueno, después hay que sacar las partidas y los volúmenes de las partidas. No, comienzo otra vez, porque me confundió a mí y puede confundir a su compañero. Empiezo otra vez. Hay que saber qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a Eso es. construir. Ok, cuando eso decimos, vamos a construir algo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Sacamos la partida, ¿no? Definir las partidas. Sí, adelante. Luego sacamos las unidades de medida de cada partida Así es. y luego sacamos los volúmenes. Ok, y luego, Hacemos el análisis de costo. exactamente. Entonces, multiplico volumen por análisis de costo y ya luego entonces yo voy a tener el total de cada partida. Entonces, ya sabemos que el volumen es algo muy, pero muy importante en un presupuesto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínese usted que yo tenga que voy a colocar pisos, por decir algo. Y el metro cuadrado de piso, cuando yo haga mi análisis, me dio, qué sé yo, 4.000 pesos, 4.500 pesos. Y cuando yo pongo el volumen, en vez de poner 250 metros cuadrados, qué sé yo, pongo 450. Entonces estoy diciendo que tengo 200 metros de piso que realmente no están. O sea, estoy sobrevaluando la partida. Entonces, 200 metros a 4.500 son 900.000 pesos. O sea, ese errorcito le costaría al cliente, o el cliente va a creer que yo lo estoy engañando, si es que me dan el trabajo. ¿Entiendes? Entonces es muy importante. Igual puede pasar al contrario, de que sean 450 y yo pongo 250. Entonces me estoy engañando yo con 200 y el cliente quizás se quede callado y no me diga nada. Bien, entonces es muy, muy importante saber calcular los volúmenes. Muy, pero muy importante. Es una de las labores más dentro del presupuesto. Son todas importantes, pero es una de las más, quizás la palabra sería tediosa, porque uno tiene que tomar en cuenta muchas, muchas cosas para eso, para que no se quede nada. Por ejemplo, en ese plano que ustedes están viendo ahí yo estoy viendo que en la planta de primer nivel de una casa, pero para el fin del presupuesto eso no me sirve tanto. Me sirve de referencia, pero lo que yo necesito es esto que está aquí, donde yo veo las medidas ya completas y de ahí entonces yo puedo sacar mis volúmenes. A ver, ¿quién que no haya hablado? Hay tan poca gente en clase hoy. Stephanie, dígame, qué sé yo, así de memoria, en ese plano, no en este plano, ¿qué partidas se les ocurren a ustedes o a usted que va a ver en ese plano? No tiene que estar en orden. Dígame 3. 3 partidas. Eh, bueno, ¿qué le digo, profe? Como no tienen que estar en orden. No, dígame 3 partidas. Las instalaciones sanitarias que están aquí en el Ok, baño. instalaciones sanitarias sería un renglón de partidas, no una sola partida. Bueno. Inodoros, lavamanos. Ok, por ejemplo, cuando yo voy a decir inodoros,
regularmente yo lo pongo un chip más bonito y le digo, yo no pongo al cliente, yo no le pongo presupuesto inodoros. Le puedo poner suministro, instalación de inodoros o instalación de inodoros. ¿Cuál es la diferencia, usted misma, Stephanie, entre que yo ponga en una partida suministro, instalación o solamente ponga instalación? ¿Qué usted cree cuál es la diferencia cuando yo digo una cosa u otra? ¿Entre suministros de instalación o No, de no, instalación? escuche bien. No. Ok. Una partida se llama suministro e instalación o que se llame solamente instalación de inodoros. Ok. Que en una se le está añadiendo el suministro. O El sea, costo por del producto. ejemplo, ajá. Okay. Exactamente. O Entonces hay puede gente ser que el cliente traiga su... que él me diga, sí, yo lo voy a comprar. él. Sí, lo traiga él, entonces solamente se le cobra la instalación. Exactamente. La instalación y regularmente las piezas menores de instalación. Eso puede pasar. El cliente diga, no, mira, yo tengo una importadora de inodoros, yo las voy a traer de allá y yo te los voy a suministrar. Ahora, ustedes como presupuestistas o ejecutores, constructores, si alguien le dice, mira, esta construcción va a tener 20 inodoros, pero yo lo voy a poner, usted nada más cobraría instalación, pero si por ejemplo a mí se me rompe un inodoro, ¿qué pasa? A mí o a mi plomero, ¿verdad? Se le rompe un inodoro. ¿De quién es la responsabilidad de eso? Sí, Adelante, Gilbert. La responsabilidad es del ingeniero, porque el ingeniero hizo un presupuesto basándose en el costo. Ya pasó el percance, por eso hay una parte de presupuesto que se llama costo, eso me dio el nombre, costo, que está todo lo imprevisto. Entonces saca para comprar un inodoro de acuerdo a la situación. Sí, pero el imprevisto yo no creo que se pueda poner. ¿Cómo yo le justifico al cliente que se me rompió el inodoro? José, ¿usted va a decir algo? yo iba a decir que, como te estaba diciendo, o sea, depende si nosotros estamos lo que es la suministración de la instalación del inodoro, solamente tenemos instalación. Si nosotros estamos, o sea, si es la instalación y nos suministraron el inodoro, el cliente, y se rompió el inodoro, nosotros instalando, la responsabilidad es del ingeniero. O sea, que cae sobre nosotros y tenemos que comprar el inodoro de nuevo, supongo. Así es. Pero si, por ejemplo, o sea, es así como usted dice, José, pero entonces, ¿cómo yo me cubro de eso? Sencillamente lo digo como que es un accidente o puedo prever eso. Ok, les digo, Eh, ¿por dónde la voy? persona, Le explico, ¿por dónde voy? A veces hay gente que dicen, bueno, aunque yo no compre el inodoro, yo calculo un desperdicio del inodoro aunque yo no lo compre, previendo eso. Por ejemplo, en mi análisis de costo, yo voy a poner, por ejemplo, hago el análisis completo, como si yo estuviera suministrando el inodoro, y al final solamente le resto el inodoro. O sea, lo que estoy diciendo es que le afecto con un porcentaje el precio estimado del inodoro en el análisis de costo. Alguna gente hace eso. Hay otros que dicen sencillamente, no, yo no lo pongo, pero corren el riesgo. Y si se rompe un inodoro, hay inodoro, no sé si ustedes saben, que puede costar 50, 60 mil pesos y más. ¿Entienden? Entonces, que usted, por ejemplo, perdón, van a sembrar, disculpen, van a instalar un inodoro, perdón, van a instalar 10 inodoros, se rompe uno, y ahí fácilmente se le da el beneficio de esa partida. Entonces hay gente que lo que hacen es eso. Le afectan a la partida un porcentaje que se puede llamar manejo de suministros, por decir algo, cuando no es el que va a suministrar el inodoro. Bien, porque si yo lo compro, yo digo, bueno, el inodoro me cuesta, estoy poniendo el ejemplo del inodoro, puede pasar con cualquier otro material. El inodoro me cuesta 10 mil pesos, yo digo, déjame poner 10.500 por el manejo del material. Le puedo decir que tan pronto como ayer, hablando con un amigo, él está haciendo un trabajo y el cliente le compró los pisos y él dijo, yo lo guardo, y él le robaron los pisos de un almacén que él tenía. Entonces, él estuvo manejando ese material y se lo robaron. Entonces, ¿cómo él le dice al cliente, me lo robaron? El cliente dice, bueno, yo te lo entregué. Yo no le, caramba, no le pregunté a él si él consideró eso. Un momentito, por favor.
de vuelta ya. Pues bien, entonces eso pasa. Hay veces que uno tiene que considerar eso. Yo lo que hago regularmente, por ejemplo, si yo hago un presupuesto y el cliente me dice, yo después de hago el presupuesto, yo voy a comprar los pisos, yo se los resto al final, como si fuera un avance de pago. ¿Por qué? Ya entonces le estoy cobrando. Ustedes recuerdan los gastos indirectos, ¿verdad que sí? Los gastos indirectos afectan a cada partida con un porcentaje. Entonces ya yo le estoy cobrando los gastos indirectos de esa partida, aunque él me la haya suministrado, perdón, de ese suministro, aunque él me la haya dado. Yo digo, por ejemplo, bueno, yo tenía considerado que iba a gastar 300,000 pesos comprando esos pisos. Entonces yo le digo, bueno, está bien, yo te doy un descuento de 300,000 pesos, pero yo no se lo borro a la partida como tal, sino que lo pongo al final. Y así dejo el presupuesto afectado por los indirectos. ¿Alguien no entendió? Okay, todos entendieron. Bájale, bájale todo. Ok, entonces la pregunta inicial de poner suministro, muchas personas hacen un presupuesto y sencillamente ponen instalación. Bien, entonces si usted pone instalación, no sé, yo como cliente puedo entender que usted no me está considerando el suministro del inodoro. Entonces yo siempre pongo suministro e instalación. Siempre lo pongo. Si hay algo que no, entonces también, si hay algo que le pongo instalación y quiero que él tenga claro de que yo no lo estoy suministrando, ¿qué yo haría en ese caso, Michael? Le pongo una observación. Exactamente. En la observación le pondría que, ¿cómo le redactaría usted ese mensaje a él? Bueno, por ejemplo, de un inodoro. Sí. Si le pongo instalación, pero no le pongo suministro, Ajá. pero se lo voy a suministrar. O sea, si usted no lo va a suministrar, si no lo va a suministrar, ¿cómo usted se lo aclara al cliente? Le mando un mensaje por WhatsApp. No. Le pondría. No incluye suministro, tan fácil como eso. No incluye suministro y no, tan fácil como eso. Sí. Entonces, señores, eso fue como un paréntesis que hicimos ahí. Entonces, volviendo al tema de la clase de hoy, los volúmenes. En ese plano que ustedes ven ahí yo puedo definir cuáles son los volúmenes de algunas partidas de un presupuesto. En este caso, de esa casita que vimos al principio. Entonces, ya ustedes tienen una plantilla, más por decirlo así, que es el ejemplo de presupuesto que les puse. Y ustedes dicen, déjame ver, el primer presupuesto, la primera partida que el profesor tiene en esa plantilla es replanteo. ¿Tengo replanteo aquí? Sí, porque la trabajo. Y así comienzan a mirar. Como les dije, en ese presupuesto fue sencillamente un ejemplo. Ahí hay partidas que quizás en un presupuesto que ustedes tengan en su proyecto no van a tener. De igual manera, hay partidas que van a tener en su presupuesto del proyecto que aquí no la tienen. Y sencillamente va a decir, profesor, mire, aquí en mi proyecto hay una viga metálica y usted no tiene en ese presupuesto ninguna partida que se refiera a una viga metálica. ¿Qué yo hago? Nada, creo la partida. Y digo, suministro, instalación de viga metálica, de viga de acero. Y le pongo las especificaciones. Bien, pero repito, eso que yo le di sencillamente es una guía. Para que usted tenga, esas son las partidas más generales que se usan. Pero hay muchísimas más partidas. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo plano, este que está a la derecha aquí, el cursor, no sé si se ve el cursor, ¿verdad? Este que está ahí, ese plano, es un plano de fundaciones típico. Le había dicho el otro día que lo que se ve, ok, eso que se ve rojo es el muro, eso que se ve es el ancho de la zapata, que habíamos dicho que por norma tiene que ser mínimo 3 veces el ancho del muro, ¿cierto? Por norma. Pero puede ser más grande. Eso, ¿qué suponen ustedes que es eso que está ahí? Ese rectángulo con un sombreado negro. Michael. Una columna. Exactamente, esas son columnas. Entonces, ahí yo estoy viendo lo que es la fundación de ese edificio. Es como el trazado de fundación de ese edificio. Entonces, yo eso lo hago. ¿Con qué yo hago ese trazado en el terreno? ¿De qué herramientas yo me valgo para trazar eso en el terreno, Alexa?
¿Cómo para trazarlo, maestro? No entendí. Para trazar un plano en el terreno. O sea, usted se habla del replanteo. ¿Qué es el replanteo? O llevar a la tierra lo del plano, o sea. Al terreno. Exacto. Bien, entonces, y el replanteo no es una herramienta, el replanteo es un procedimiento. Y ese procedimiento yo lo hago con una herramienta o con una estructura que yo hago en la obra que se llama hacen Charrancha. Sigo. acharracha. Bien, entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero sacar el volumen, ¿cuáles partidas? Ese plano de ahí, déjame hacer un zoom para que sepa de cuál plano estamos hablando. Este plano, que es el plano de fundaciones. El plano de fundaciones. ¿Cuáles partidas yo voy a utilizar? Mejor dicho, ¿para cuáles partidas voy a utilizar ese plano? Es la pregunta. Pueden ir hablando sin levantar la mano. Vayan saliendo ideas ahí. Adelante, Gilbert. Dígame dos, no más de dos, Gilbert. Zapata y muros. Zapata. Sí. Zapata, ¿cuál otra? Y muros. Ok. Por ejemplo, ¿cómo yo saco los muros de ahí? Luego que tiene la zapata, se hace la partida de colocación de muros. No entendí. Déjame ver cómo le explico. No sé explicarlo, maestro. No sé explicarlo ahí. Voy a dejar a los compañeros que continúen. Columna. Bueno, maestro, de ahí se puede hacer, con eso uno se puede hacer la excavación. También se podría hacer, encontrar el volumen del hormigón de la zapata. Ok, ahí está bien. Principalmente esos dos, está bien. Michael fue que habló, ¿verdad? El Sí. volumen de la excavación. La excavación, como es un volumen que se mide, esa volumetría de la excavación, se mide en ¿cuál unidad de medida? Metro cúbico, o sea, un volumen, 3 Metro dimensiones. cúbico. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones que yo voy a tomar? Sería la longitud completa de la zapata, que ahí tengo dimensiones en el lateral, ustedes lo ven, ¿verdad? De eje a eje. Por ejemplo, fíjense que dice de 9 a 10, dice 1.5, de 10 a 11, 1.10. Esos son ejes de muros. Bien, entonces, esos ejes de muros, cuando yo calculo todos los muros, por ejemplo, si yo quiero saber el muro, el eje, vamos a dejar un poco. Hay un muro que está en el eje F, ¿verdad que sí? Ese muro, Dani, el muro que está en el eje F, ¿qué longitud tiene? No tiene que decirme cuánto es, sino cómo la consigo, esa longitud. La longitud yo la conseguiría pues con los datos que están en el borde. Por ejemplo, ¿Están? El muro F, dígame. Tengo que medir de dónde a dónde. para yo poder identificar lo que es la longitud, me baso en los que son los valores numéricos que están alrededor, cerca de los signos numéricos grandes y las letras del alfabeto. Ok, yo le dije el F. Yo dije el F. ¿Cómo que la letra del alfabeto? El F. Yo quiero saber la longitud del muro F. Te digo, profe. Jesús, Sí. ¿qué longitud? Si yo quiero calcular la longitud del muro F, por ejemplo, del muro que está en el eje F, ¿qué longitud tiene ese muro? Debajo de donde dice muro F, ahí está la longitud que tiene el muro. O sea, yo me basaría en esa distancia que está ahí ¿Qué para saber longitud la tiene el longitud muro? que tiene. Dígame usted. El muro, el eje F, ¿qué longitud tiene? 0.95. Ok, pero el 70 está debajo de él también. O sea, bueno, parece que ese muro tiene dos distancias. Tiene una primera que es 0.25 y tiene una segunda que es 0.70, por lo que veo. No, para nada. No. No. Ok.
Vamos a ver, el muro F. ¿Quién está levantando la mano? Gilbert, dígame a ver. El muro F está entre el muro E y G, en el medio de ahí, de esa excavación. ¿Que está qué? Yo digo que está entre la mitad del E y la mitad del G. No se escucha. Está entre la mitad del E y el G, porque No me está diga. ahí. Usted estaba hablando anteriormente que habían medidas que se perdían, que chocaban una con otra y quedaban en el medio. ¿Me voy a Ok, entender? si yo le digo, Maestro, respóndele. si yo le digo, usted me dice que el F está entre el E y el G. Entonces, si yo le pregunto que cuál es el B, usted me va a decir que entre el A y el C, ¿verdad que sí? Entiendo. Brian, dígame. Brian, le escucho. Para saber la longitud del muro, nos situamos en la parte de la derecha, donde están los números, y vemos que el muro tiene una longitud desde el número 1 hasta el número 9. Exactamente. Señores, no es tan difícil. Miren, estoy tratando de señalar, voy a poner un zoom para que lo vean. Estoy tratando de señalar aquí el muro F, según vi allá arriba, mírenlo ahí, F, ¿verdad? Miren la línea donde viene, este es el muro F, de ahí hasta ahí. ¿Ven el cursor, verdad que sí? ¿Se ve el cursor? Sí. Ok, ese es el muro F, ese que está ahí. Entonces, ese muro empieza aquí, en el 1, y termina aquí en el 9. Entonces, yo sencillamente sumo todas esas longitudes y ya yo tengo el muro F. Eso es, si quiero usar ese plano para eso. Entonces, no es decir que está entre el E y el G, porque obviamente es así, porque, o sea, ese es el orden alfabético que se usa. ¿Por qué nosotros usamos, perdón, por qué nosotros usamos aquí letras y aquí números? ¿Quién me dice? Está hablando siempre la misma gente, señores. Yandri, dígame. ¿Por qué yo uso en un sentido o en una dirección uso letras y en otra uso números? No tengo la respuesta exacta para esa pregunta, profesor. Disculpe. Jesús, dígame a ver. Es para establecer como si fuera un sistema de coordenadas. Exacto. Cuando me dicen números, ya yo sé que, por ejemplo, en este caso, yo digo, hay un eje que está, el eje 8, yo sé que lo voy a buscar en X. Y el eje D lo voy a buscar en Y. O sea, es para sencillamente identificar eso y poder, o sea, comunicarme bien y saber identificar la cosa. Fácil identificación. Bien, pero ¿Le puedo agregar algo, maestro? adelante. También se había dicho que las letras se ponen en el eje más corto y los números se ponen en la dirección más larga. Okay. O sea, no en el eje más corto, sino En la dirección. La dirección que tiene menos ejes. Exacto. Porque puede ser más largo y tener menos ejes. Ok. Bien, eso es para que por si se me acaban las letras. Claro, esto es Porque los números son infinitos. Exacto, o sea, esto aquí es una casa pequeña, pero usted puede tener una casa que pueda tener 40, 50, 60 ejes, no sé. Bien, dependiendo de lo que sea. Entonces, imagínense, me acaban las letras, entonces voy a tener que comenzar con A', B', C', y es un tema. Entonces, por eso uno pone, donde tiene más ejes, pone los números. Pero no tiene que ser siempre X, los números, y en Y la letra. Eso lo definen ustedes. No tiene que ser así. Entonces, volviendo. La excavación, la fundación, los muros bajo nivel de piso, el relleno de reposición, todas esas partidas, yo calculo los volúmenes de ellas con este plano que está aquí, el plano de fundaciones. Bien, que con ello puedo calcular la longitud de cada uno de esos. Entonces, al final, ¿cómo yo calcularía? ¿Quién me da una idea de cómo yo calculo la zapata de ahí? Así como yo calculo el muro del eje F, yo voy a calcular cada uno de los muros. Por ejemplo, el eje 9, el muro que está en el eje 9, ¿cuánto mide? Ya como le explicó, creo que Michael fue que le explicó. Brian, una ayuda. ¿Cómo yo mido el muro del eje? ¿Cuánto mide? Gilbert, dígame a ver si la pega ahora. El muro del eje 9 mide 1. No me diga cuánto, diga de dónde a dónde. Del eje 8 al eje 9. El eje 9, ¿cuánto mide? 1.90.
Ojalá usted me pueda enseñar cuál es el eje 9. Ese que Usted está no me aquí. está entendiendo. Ese que está aquí. No, yo no estoy viendo. Yo no lo estoy viendo, recuerde. Ah, ok. Quita el zoom, profe. El eje 9 es este. Bien, entonces yo miro, el eje 9 tiene esa línea y yo voy a ver cuál es el eje 9. Lo están viendo, ¿verdad? El cursor. Sí. Mírenlo ahí, ese es el eje 9. Gilbert, ¿lo está viendo? Sí. Entonces, ese eje, ¿cuánto mide? Ese eje mide de E a H. ¿Lo entiende, Gilbert? Digo Sí, Gilbert porque fue sí. que yo vi que todavía no entiende lo que es. Cuando yo digo, ok, vamos a ver. El eje G, ¿cuánto mide? El eje G. De aquí, de aquí. 3 metros de acá a acá. Ok, ¿de dónde a dónde? No, yo De no lo la, estoy viendo. de la ¿De columna dónde? a. De la No, columna. dígame los ejes. De tal eje a tal eje, dígame. Ah, El del eje, G al H. Profesor, ¿puedo hablar? un momentito. ¿Cuál fue la que le pregunté, Gilbert? ¿Cuál es? El G. Ok, el eje G. ¿De dónde a dónde? Del G al H. Dios mío. ¿Cómo del G va a medir del Profesor, el G al H? Dígame. el eje G se mide de acuerdo a la distancia del muro y se guía de acuerdo al número, como dijo nuestro compañero Jesús, de acuerdo a las coordenadas, como el G, el muro, tiene una distancia del 11 al 9, que es la sumatoria de 1.50 más 1.11, que hace 2.61, ¿no es? Ok. El eje G mide del 9 al 11. Era lo que tiene que decir. O sea, lo dijo bien, pero no tiene que usar tanto relleno. Bien, o sea, el eje G mide del 9 al 11. Gilbert, no me puede decir que el eje G mide del G al H. Ah, yo estaba diciendo mal, estaba mal, estoy entendiendo. Ok, vamos a ver. Esta es el eje B. El eje B. ¿Cuánto mide? B. No tiene que decirme el valor numérico, sino de tanto a tanto ya. El eje B. Dígamelo, Stephanie. Del 8 al 10 más. El eje B mide del 8 al 10. ¿Están de acuerdo? Profe, No, ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién dijo no? yo, Brian. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque, bueno, ella en principio lo dijo bien, Pero, pero ese eje sigue en la parte de abajo. Exactamente. O sea, el eje B está interrumpido. El eje B es de 8 a ok, 10. perdón, ahí sí. Perdón, Sí. bien, de 8 a 10 y de 1 a 6. ¿Verdad? Entonces tengo esas dos medidas. A ¿Lo están 7. entendiendo? ¿Lo Ah, entendieron no, a eso? 6, perdón. Sí. Se interrumpió por el muro que sale un poquito más, entonces se alarga más. Pues. Bien, entonces tiene que saber cuál, cuando profe, yo de digo un 1 a eje, ¿cómo se 7 no mide? sería. De 1 a 7, no ¿O es el no? 6, yo creo. No, No es no, el no, 6. 6, sí, 6, 6. 6. Es 6, sí, disculpe. Bien, estamos claros hasta ahí, José. Está levantando la mano. ¿Quiere decir algo? No, sí, era porque usted preguntó y ya Ok. Brian contestó. Ok. Entonces, ¿están claros en eso? Ahí yo puedo sacar eso. Ahora, ya después que yo tengo todos mis muros, yo voy a decir, bueno, vamos a ver, yo tengo en el B, el A, todos los muros. Después yo tengo esos muros. ¿Qué yo hago para calcular el volumen de excavación, por ejemplo? Adrián. Disculpe, profe, que acabo de entrar y estoy un poco perdido. Dani, ¿sabe? Que señores, siempre está hablando la misma gente, ¿ok? Recuerden que tenemos puntos por participación, ¿de acuerdo? Siempre está hablando la misma gente. Así que necesito eso. No es que se le cojan para decir, para hablar cualquier cosa, pero necesito que participen en la clase. A ver, Hacen. Ahora lo que se haría con el ancho y la profundidad que se va a excavar, ya ahí uno tendría los metros cúbicos, o sea, la cantidad de volumen.
Exacto. Lo que dice Hassan es que para yo calcular mi volumen de excavación, yo lo que hago es que ya tengo toda mi longitud de muro, que es la misma longitud de la zapata, entonces la voy a multiplicar por el ancho de la zapata y por la profundidad de la zapata. Eso es ya, después que yo trazo mi plano en el terreno, eso es lo que pasa, así queda. Bien, con los hilos que yo uso, con mi charrancha, yo trazo y ahí yo tengo vamos a decir, un patrón de zapatas. Ahí lo ven. ¿Eso ustedes lo han visto en algún sitio, en una construcción? Sí. Ok, entonces ya después de excavado, queda algo así. Ese se ve muy bonito ahí. Fíjense que quitaron todo el material que sacaron, no lo dejaron arriba. Regularmente uno lo deja como en los montículos así y después lo saca, después del vaciar. Pero eso es. Entonces les repito, yo tengo ya todo lo que es mi longitud de excavaciones. Entonces la multiplico por el ancho de la zapata y por la profundidad. ¿Quién me da el ancho de la zapata? ¿Le puedo decir? Adelante. 3 veces el ancho del muro. No, está bien, pero eso me lo tiene que decir, eso es el mínimo, yo le dije. Ok. No siempre se trabaja con el mínimo, eso es el mínimo. Pero en mi plano de estructural tiene que tener ese detalle. Igual mi plano estructural tiene que tener la profundidad de desplante, o altura de desplante, ahí le dicen profundidad o altura, que es donde yo voy al nivel donde yo voy a excavar. Por ejemplo, este terreno ahí se ve bien planito, no siempre se ven así. Tenemos, déjame ver, es una replanteo en estos días, déjame mandar la foto del grupo. Ok, le mandé unas fotos ahí de un replanteo que se hizo hace poco y las excavaciones que ya se empezaron. Ok, entonces, yo sencillamente le digo, ya tengo la longitud, entonces voy a mi plano estructural. Mi plano estructural me dice, aquí va una zapata, aquí va otra, estas zapatas si son zanjas, le llamamos zanjas regularmente a las excavaciones lineales. Bien, una zanja regularmente se le llama aquí a una excavación lineal. Ahora, ahí todas las excavaciones son lineales en esta imagen que está aquí. En esa imagen, todas las excavaciones son lineales, son zapatas. Veo unas excavaciones que son de columnas, como esa de ahí, Exacto. esta de aquí, entonces esas son cuadradas. Entonces yo lo que hago es que calculo esta aparte. Yo digo, bueno, esta zapata, igual el plano tiene que decirme cuánto mide, esa zapata mide tanto por tanto. Y calculo mi volumen. Siempre recuerden, el hormigón se calcula siempre en metros cúbicos, a excepción de la torta de piso, que muchas veces se calcula por metro cuadrado. Entonces, es otra imagen otra imagen de una excavación. Esta es una zanja. Ven ahí como le dije, que cuando a veces uno lo excava y en los montículos que quedan, uno va poniendo lo que va sacando de la excavación, como se ve ahí. Después uno vacía la zapata, pone los muros y después entonces baja ese relleno otra vez. Que eso es lo que se llamaría relleno de reposición. Aquí está el plan, como le dije ahorita, para que se use. Entonces miren, eso es más o menos para que tengan una idea cuando ya, a veces uno ve nada más las columnas arriba, pero debajo de la columna está su fundación. Entonces para llegar a esa columna, a ese nivel, yo tengo que haber tenido la excavación, el vaciado de zapata, anclar la columna en la zapata, vaciar una parte de la columna que me queda bajo nivel de piso, si es una columna, y luego el relleno de reposición. Recuerden lo que es relleno de reposición, ¿verdad? Es un relleno que yo lo saco para poder trabajar, pero ya luego que hago mi fundación o mi estructura bajo nivel de piso, yo vuelvo y el mismo relleno que saqué, o parte de él, lo utilizo para rellenar. Se llama relleno de reposición, que es diferente al relleno con material de préstamo, que es un relleno que se trae de otro lugar. Bien, material de préstamo, es como que yo busqué en una mina, un caliche o una tosca, lo que sea, y la traje aquí. Eso se llama relleno con material de préstamo. El de reposición es un material que está ahí mismo, que yo solamente tengo que colocarlo y compactarlo. Esto es un sistema más o menos, así se vería si yo pudiera sacar una estructura, por ejemplo, la que vimos hace un rato, por ejemplo, esa estructura que está ahí, esa, la de la izquierda, si yo saco esa estructura, después que yo tengo mi losa vaciada en ese punto, mi zapata, perdón, vaciada, si yo la saco de ahí, se vería algo así. Algo así se vería. Bien, que serían las zapatas de las columnas y las zapatas lineales que quedan encofradas. Por ejemplo, las zapatas se tienen que encofrar.
A ver, Dani. En mi opinión, no. ¿Por qué? ¿Cómo yo lo di forma al hormigón? Mediante, pues, cuando se está preparando para colocar el acero y después el vaciado del hormigón, uno lo que se asegura de que la excavación en el terreno quede acorde a la forma en la que tiene que tener la zapata. Exacto. Regularmente uno excava solo lo necesario y esa misma excavación me sirve para eso. Lo único que no me gustó es que usted dice que después que yo tengo la varilla adentro, que yo voy a chequear eso. Porque entonces se me va a derrumbar todo y me va a ensuciar la varilla. O sea, tiene que ser antes de yo colocar mi acero. Sí, sí, es verdad. Antes También de colocar. yo he visto que se basa mucho en estaciones que están previamente definidas, que eso también ayuda en las profundidades en las que te deben ir las cimentaciones. Ok, cuando me dice estaciones definidas, ¿a qué se refiere? Como aquellas estaciones que te puede marcar pues lo que es un agrimensor, por ejemplo, que te indica cuánto tú debes de bajar en la excavación. Ok, lo que usted me está diciendo, sí, vamos a decir que tiene razón, pero ¿qué tiene que ver eso con el encofrado o no encofrado de la zapata? Bueno, tiene razón, no se relaciona. A mí me debí un poco. Ok, y otra cosa, el agrimensor me puede ayudar para decirme que yo voy a la profundidad que quiero, pero no es él quien me va a decir que tiene que ser una profundidad. No es el que me va a decir, tú tienes que bajar 60 aquí, no es el que me dice eso. Eso lo tiene que decir un estudio que se llama como Ok. Gilbert. El de mecánica de suelos, el que te hace el Un estudio de suelo. laboratorio. Un estudio de suelo, exacto. Un estudio de suelo me dice, dice a tal profundidad tenemos tal resistencia de suelo con tal propiedad mecánica y le pasa al estructuralista y el estructuralista entonces dice, bueno, basándome en eso, yo voy a hacer todos mis cálculos. Pero entonces él te dice, tú tienes que profundizar tanto para garantizar que mi diseño esté bien, o sea, que la ejecución esté bien de acuerdo al diseño, porque el diseño se basó en esa información que le había dado el mecánico de suelo, el ingeniero mecánico de suelo. ¿Cómo se llama ese tipo de fundación? Michael. Platea. Platea. Jesús, ¿cuál es la finalidad de una platea? ¿Y cuándo se usa? No le sabría responder eso, maestro. Gilbert. Michael, Gilbert y Brian son los que hablan aquí, ¿no? La finalidad de la platea se utiliza cuando el terreno es desfavorable y ayuda a que la construcción esté bien uniforme, se hace un recubrimiento pertinente. Okay. Que la edificación esté uniforme, ahí no sé a qué se refiere como uniforme. Como el terreno es irregular, se hace la platea para darle uniformidad al terreno para poder construir. ¿Irregular en qué sentido el terreno? Por ejemplo, en un lado puede ser arcilloso, otro lado puede ser fangoso y así sucesivamente. No. Yo he visto casos. Sí, pero no tiene que ver porque un lado sea arcilloso y eso sí, o sea, porque primero, no digo que es imposible, pero es muy difícil que en un terreno pequeño, dependiendo de lo que usted vaya a construir, usted encuentre varios tipos de suelo. No es imposible, pero es difícil. Pero vamos a decir que eso es como un caso muy especial, pero yo quiero saber cuándo se usa una platea. ¿Buscando qué? O sea, adelante. Eso depende, profesor, mucho o sea, del tipo de terreno. Cuando es muy blando, se utiliza. No vamos a usar la palabra blando, no es muy resistente. Entonces, ¿para qué usamos la platea? ¿En qué me ayuda la platea? Lo que busca la platea es buscar resistencia en el terreno para poder construir arriba de él. O sea, la platea me hace el terreno más resistente. Exacto. No. El terreno yo no lo voy a cambiar. Su propiedad mecánica no lo voy a cambiar con la platea. Adelante, Brian. Eso es para distribuir la carga de la estructura. Exactamente. Yo lo que hago es que demando menos de la resistencia del terreno. Bien, pero no sé la mejor. El terreno está ahí. La platea no me va a hacer eso. Para yo mejorar la propiedad del terreno, yo puedo hacer otra cosa. Hay mallas geotextiles,
y cosas así. Pero mi platea lo que hace es distribuir el peso de mi estructura uniformemente, que no sé si eso es lo que decía ahí, de que esté uniforme la estructura, no esté uniforme, sino distribuir uniformemente en el terreno la estructura completa. Que yo tengo el mismo peso quizá que es anterior, pero cuando le pongo la platea, el mismo peso se me distribuye en más terreno, obviamente ya el terreno está menos demandado. Bien, pero no es que yo le mejoro la resistencia al terreno, sencillamente le demando menos. Ok. En un presupuesto, igual, sabemos que, por ejemplo, si seguimos con el renglón de hormigones armados, tenemos que calcular columnas, vigas y losas. Las losas, como habíamos dicho hace un rato, se miden igual, aunque sea un elemento plano, en 2 dimensiones, pero se miden en metros cúbicos. O sea, cuando digo en 2 dimensiones, es que 2 de las dimensiones regularmente son mucho mayores que la tercera dimensión, que es el espesor. Como que la lógica te dice, vamos a medirla por metro cuadrado, pero no, al ser hormigón se mide por metro cúbico. Bien, entonces, por ejemplo, la viga, ¿qué yo hago? La viga se mide, calculo la longitud de mi viga y la multiplico por la base y luego por la altura. Bien, la viga se mide, aunque ustedes ven que aquí, así se arma una viga. El acero, esto se llama como ese elemento de refuerzo que está ahí, ¿cómo se llama? Estribo le dicen, o el aro, ya le están diciendo aro en todos lados, pero estribo. El estribo, aunque él entra a la losa, la viga se mide, el ancho de la viga, hay gente que la mide de aquí hasta aquí. O sea, hay 2 formas de hacerlo, pero en el análisis no tiene que tener eso claro. Hay gente que mide la viga hasta arriba, bien, hasta la parte de arriba de la losa, hasta aquí, pero entonces la losa tiene que medirla de ahí hacia allá. No pueden pasar la losa continua midiéndola así. ¿Me entiendes, verdad? O sea, yo tengo 2 formas de hacerlo. Yo voy a decir, bueno, mi viga yo la calculo, que ellas vienen y traspasan la losa. Bien, pero la losa entonces no puedo pasar la corrida, porque entonces este concreto que está aquí lo estoy calculando 2 veces. ¿Me entienden, verdad? ¿Está claro eso? Sí, maestro. ¿Y cómo te propone calcularlo? Regularmente yo regularmente la mido de aquí hacia abajo y calculo mi losa completa. Calcula la losa completa, ok. Y mido solamente la parte que cuelga de la viga. Bien, pero entonces en el análisis tengo que tomar eso en cuenta. ¿Qué medí y qué no medí? Bien, para la cuantía. Ya luego vamos a ver lo que es la cuantía. La columna, sí la mido continua también. O sea, vamos a decir, mi viga no me traspasa mi columna en mi volumen. La columna yo la mido de abajo hasta arriba. Por ejemplo, en ese edificio que está ahí, no sé, tiene 10 pisos, no sé, yo mido la altura completa de mi columna. Yo no digo de que, mira, aquí se interrumpe con la viga y arranco arriba otra vez, no. Mi columna sigue hasta arriba. Ahora, la viga, yo digo que no entra la columna. Cuando digo que no entra, ¿saben a qué me refiero? ¿Verdad? Es para no calcular el mismo hormigón 2 veces. Solamente para el hormigón. Exactamente. Sí, porque el acero entra. Pero entonces yo lo que hago es, cuando voy a hacer mi análisis de costo, en mi cuantía, la cuantía es la cantidad de acero que tiene un elemento estructural de hormigón armado por unidad de volumen. Es largo, pero es bien fácil lo que le estoy diciendo. O sea, cuando digo largo, como que hablé mucho, pero les repito. La cuantía es la cantidad de acero que tiene un elemento de hormigón armado por unidad de volumen, en este caso metro cúbico. Y esa cantidad de acero se mide en quintales, que es como se compra el acero aquí. Entonces, regularmente la unidad de cuantía es quintales por metro cúbico. Bien, entonces cuando yo voy a hacer mi cuantía, eso lo vamos a aprender a hacer aquí, mi cuantía, yo digo que aunque mi viga no entra a la columna, yo calculo que el acero sí entró. Entonces esa cantidad de acero que está dentro de la columna es como si yo la sacara de la columna y se la calculo dentro de la viga. ¿Me entendieron? Ya eso, si no me entendieron, no se preocupen, lo van a entender más adelante. Muros de mampostería. Otra vez volvemos aquí. Para el muro de mampostería, regularmente cuando uno hace los muros de mampostería, que son mampostería se refiere a cuando uno va armando piezas, en este caso lo que se llaman blocks aquí, que usamos muchos bloques. Igual los ladrillos pues, caería también en lo que es mampostería. Los muros de piedra también caen que es mampostería. Es como cuando uno va armando algo. Uno va haciendo un muro, pero con piezas, armando piezas. Lo más común aquí es usar muros de mampostería de bloque de hormigón. Digo de bloque de hormigón porque también en un momento se usaron aquí bloques de barro. Ya no se usan tanto. Entonces igual yo voy a calcular toda la longitud. En el caso de mis muros, yo tengo lo que se llama muro bajo nivel de piso. Quiero tener una imagen aquí. Okay, esos son bloques de hormigón.
Los bloques de hormigón vienen desde la zapata y mi zapata obviamente está allá abajo en el terreno. Bien, está allá abajo en el terreno, pero yo tengo que llegar hasta el nivel de piso y de ahí entonces subir. Entonces los bloques que están debajo del piso se llaman bloques bajo nivel de piso. Por eso ustedes ven en la plantilla que yo les puse, les mandé el ejemplo de presupuesto, ustedes ven que los muros de bloques están divididos en dos. Dicen BNP o SNP. Es bueno que tengan eso en mano. BNP significa bajo nivel de piso. SNP sobre nivel de piso. ¿Por qué se ponen diferentes? Primero, el que está bajo nivel de piso es más trabajoso, es más laborioso colocarlo, porque el albañil, el obrero, está dentro de una zanja poniendo esos bloques. Más incómodo también esos bloques regularmente, y lo dice regularmente las especificaciones estructurales, se llenan todos los huecos. Bien, bajo nivel de piso se llenan todos los huecos. Ya sobre nivel de piso regularmente solo se llenan, regularmente digo, siempre ustedes tienen que mirar las especificaciones estructurales, pero regularmente sobre nivel de piso solo se llenan los huecos o las cámaras que tienen varillas. Bien. Entonces, pero volviendo aquí, bajo nivel de piso yo calculo esto. Fíjense, esa línea roja, habíamos dicho que eran los muros, ¿verdad que sí? Pero, por ejemplo, esa casa no tiene puertas. Tiene puertas, ¿verdad que sí? Y lo que pasa es que cuando en los muros bajo nivel de piso, los bloques, uno lo deja que pasen por debajo de la puerta. Uno interrumpe los muros ya sobre el nivel de piso. ¿Me entendieron eso? Cuando usted ve una casa, a ver si tengo yo imágenes de eso. Cuando usted hace una edificación, los muros bajo nivel de piso son corridos, así como se ve ahí. Fíjense en ese plano, que se ven solamente longitudes, o sea, lineales ahí, los muros, sin ninguna interrupción. O sea, no tiene interrupciones de puerta. Y recuerden, volviendo al principio, vean aquí, fíjense dónde están las puertas ahí. Pero cuando yo lo comparo con mi muro, fíjense que aquí, en el lado derecho, donde está el rojo, los muros están corridos, pero fíjense en el izquierdo donde hay interrupciones de puerta. Bien, cada área tiene una puerta para yo poder entrar, obviamente. Entonces, sobre nivel de piso ya yo sí dejo el hueco de la puerta, pero bajo nivel de piso yo paso mi muro corrido. Bien, por eso se va a ver esa diferencia. El pañete se calcula regularmente por metros cuadrados. Igual, por ejemplo, si yo le digo un truquito, yo siempre trato, y es lo más recomendable, de enlazar mis partidas. O sea, los volúmenes de mis partidas yo la enlazo. ¿A qué me refiero enlazar? Yo digo, vamos a ver, si yo tengo el metraje cuadrado de piso que yo voy a colocar en una edificación, vamos a enfocarnos en una casa. En una casa yo tengo el metraje cuadrado de piso que yo voy a colocar. ¿Qué partida, que es diferente a esa, tiene exactamente la misma volumetría? Levantando la mano. Michael. Está fácil. Si ya tomamos los metros cuadrados del piso, podemos tomar ese mismo volumetría y tomar el empañete del techo. Exactamente. Igual la pintura de techo, ¿verdad? Entonces lo que yo hago, en vez de calcular otra vez, yo lo enlazo. Yo digo, tal celda es igual a tal celda. Y cuando yo cambie el pañete, si por alguna razón tengo un error y cambié el metro cuadrado de piso, o sea, la cantidad de la volumetría de piso, inmediatamente van a cambiar las otras. ¿Entendieron eso? Repito, es bueno enlazar las partidas. O también hay partidas que, aunque no sean exactamente igual, pero con una uno puede calcular la otra. Por ejemplo, el pañete. ¿Qué medida me sirve a mí? ¿Qué otra partida tiene una medida que me sirve para yo calcular el pañete? Otra persona, Hacen. La mampostería. La mampostería, exactamente. La mampostería, vamos a decir que el pañete es 2 veces, ¿verdad? El pañete de muro es 2 veces la mampostería, porque tengo que pañetarle las 2 caras, ¿sí o no? ¿Sí o no? Okay, entonces, bueno, eso que yo digo, tal partida, agarra aquella y multiplícamela por 2. Y así, cuando yo voy llenando mi presupuesto, ya yo tengo esas fórmulas y ya no tengo que estar calculando cada vez lo mismo, sino que ya le digo, agarra tal partida y lo que te dé allá, hámele tal cosa. Multiplícalo por 2, divídelo entre 2, lo que sea. Bien. Por ejemplo, maestro, en ese presupuesto que usted mandó, está así. Por ejemplo, el del pañete con los muros. Vendría siendo, ejemplo, aquí dice pañete liso de techo. Usted lo comparó con el de la losa.
Es posible. Es posible que yo haya dicho, agarre el volumen de losa y divídelo en 3.12. Entre 3.12. No, entre 0.12. Que es el espesor de la losa. Ok. O sea, si yo tengo el volumen de la losa y lo divido entre 0.12, me da el metraje cuadrado de la losa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces eso es bueno hacerlo. Los revestimientos, ya dije que por ejemplo yo puedo, si yo tengo el volumen de losa, yo digo, bueno, el piso es igual al volumen de losa menos, entre el 0.12. Ahora, si yo tengo diferentes pisos y cada uno va a tener un valor diferente, por ejemplo, imagínense que el cliente dice, como se ve aquí, miren, la habitación ponme tal piso, en tal sitio tal piso. Entonces yo digo, bueno, pero déjame ver, porque este es mucho más caro que aquel, entonces tengo que tener dos partidas diferentes. ¿Qué yo hago ahí? ¿Qué yo haría? Por ejemplo, si ya yo digo que el piso general es losa entre 0.12, pero la habitación él quiere un piso diferente, yo lo que digo que es losa entre 0.12 y calculo entonces una partida diferente que dice piso en habitación principal, por decir algo, ¿verdad? Y calculo en el plano cuánto mide la habitación principal. Imagínense que mide 3.5 por 4, por decir algo. Entonces ya yo tengo que la habitación principal tiene 3.5 por 4 metros cuadrados de piso. Pero el piso general, yo digo, es la losa entre 0.12 y después ¿qué hago? Michael. No, yo quería hacerle una pregunta que tengo como una incógnita, una duda. Ok, pero déjeme, ya que usted está hablando, espérese, sí, pero para no perder la idea, quédese ahí para que me responda lo que le voy a preguntar. Piso general. Yo tengo dos tipos de piso, ¿verdad? El piso general y en la habitación principal tengo algo diferente. Entonces yo digo, ok, el piso general es la losa entre 0.12 y me va a dar un metraje, pero digo, conchale, pero ahí estoy incluyendo todos los pisos, tanto habitación como el resto. Pero déjame calcular la habitación. Revestimiento de piso en habitación principal, suponiendo 3.5 por 4, tengo ese metraje. Entonces el piso general, ¿cuánto me da? Michael, ¿usted está hablando? Bueno, entonces con el piso general yo le voy a restar al piso de la habitación. Exactamente. Entonces ya yo tengo dos celdas involucradas en ese volumen. Losa entre 0.12 menos metraje de piso en la habitación principal. Y ya yo tengo sueldo. Sí. Escuche esta, maestro. Si estamos tomando el metraje cuadrado de la losa para calcular el piso, pero entonces, ¿y los muros? ¿No ocupa un área? Los muros. Sí. Entonces, eso me imagino que afecta, que habría que restárselo. Habría que restárselo, pero en una casa como esa, eso es despreciable. Incluso, eso es lo que me trae desperdicio. Hay veces, o sea, vamos a decir que usted tiene mucha, pero muchísima razón. En una construcción muy grande uno puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los muros, cuando son muchos muros, usted comienza a restarle todas esas áreas y te va a dar una cantidad de piso. Pero yo le puedo decir a usted que para mí, ese plano que usted ve ahí, si yo le quito todas esas paredes, me sale más barato poner los pisos sin paredes que con paredes. Por el desperdicio. Exacto, y por la mano de obra. ¿Me entiende, verdad? Y para el cálculo de los zócalos. Para los zócalos, yo calculo regularmente la longitud de muro. Ok. La longitud de muro o lo mido también. Entonces, los zócalos me sirven, por ejemplo, para la pintura de paredes. Ok. Pero no sé si entendieron la idea que le dije. O sea, Michael con mucha razón me dice, profesor, pero los muros están ocupando espacio. Yo estoy diciendo que estoy poniendo piso y pañetando donde realmente ni estoy pañetando ni estoy poniendo piso. Entonces yo le digo a él, para mí es más fácil, o sea, me sale más económico a mí como constructor, si yo no tuviera ni una de esas paredes, poner todo mi piso. Así el tipo no tiene que pararse a cortar. Cada vez que llega una pared no tiene que pararse a cortar el piso. Además, a veces que ese pedacito que sobró ya no me sirve para nada y tiene que botarlo. Bien, entonces lo que uno dice, bueno, una cosa compensa a la otra. Brian, diga. Cuando mencionaron los zócalos, me generó una duda. Y era si los zócalos se incluyen dentro de los pisos y después se sacan o se compran directamente así hechos. A ver si me puede explicar más o menos. Depende. Tiene una medida estándar. Lo más común es que usted ponga los zócalos del mismo material que los pisos. Lo más común. Pero hay gente que pueden decir, no, yo quiero los zócalos de madera. Yo quiero un zócalo de un material diferente. Puede pasar eso. Pero regularmente se pone del mismo piso que usted está poniendo, usted pone el zócalo. Pero, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una zona donde yo tengo zócalo de madera. Bien, ¿por qué? Por la decoración de la dueña, que ella dijo que yo quiera zócalo de madera. Sí.
Entonces, o sea, ¿cómo se hace la relación? Porque los pisos se sacan en metros cuadrados, pero los zócalos usted dijo que en metros lineales. Claro. Entonces, ¿cómo sería hacer el cálculo? Ok, por ejemplo, vamos a decir que por lo más común que se usan los zócalos son 10 centímetros, es lo más común. Les repito, por ahí zócalo, usted puede poner un zócalo de 7 centímetros, de 7 en adelante yo digo que es válido. Para mí 7 es muy pequeño ya eso. Antes se usaba, pero ya yo digo que es muy feo. Pero entre 10, 12, 15 es lo más común, 10 es lo más común. Entonces, cuando yo lo voy a comprar, yo sencillamente digo, en un metro de zócalo, ¿cuántos metros cuadrados de piso tengo? Si son de 10. En un metro de zócalo, ¿Cuántos metros cuadrados de piso tengo? O sea, metros cuadrados de baldosa, de losa, como le dicen regularmente. no estoy entendiendo. Repito la pregunta. Si mis zócalos son de 10 centímetros de altura y yo lo voy a poner del mismo material que estoy revestiendo el piso y son de 10 centímetros de altura, ¿cuántos metros cuadrados de baldosa tengo que comprar para hacer un metro de zócalo? No son 0.10. Exactamente, 0.10. Entonces yo cuando voy a calcular, yo digo suministro, 0.10 el precio del piso. Y hay veces que me ayuda, ¿por qué? Porque hay veces que una pieza que yo estoy cortando de piso, lo que me da un pedacito que no me sirve para poner otro piso y yo lo puedo usar para zócalo. Una pieza se me rompió, no me sirve para poner en el piso, pero de ello puedo sacar zócalo. O sea que a veces de los desperdicios yo puedo utilizarlo y sacar zócalo. A veces. Muchas veces los zócalos vienen hechos, maestro. Puede que sí, pero regularmente lo corta uno mismo. La gente lo corta, sí. Lo más común es que lo corte uno mismo. Del mismo piso que usted tiene, el mismo albañil que con su máquina él va cortando. Entonces, cuando se le rompe una pieza, yo le digo, no la bote, o sea, eso es lo que hace todo el mundo. Como no la bote, ponla ahí para cuando comencemos a poner zócalo, no sirve para zócalo eso. Y la cortamos entonces. Donde están ustedes, todos tienen zócalo en la casa, ¿verdad? O sea, pueden mirar al piso, es la unión, esa franja que se pone, que es del mismo material de piso, regularmente. Cuando digo regularmente, que no es siempre, ¿eh? Puede que el 80 o 90% sea así, pero no siempre. Por lo menos en este país. El mismo que tiene en el piso, pone en la pared. Obviamente, cuando tiene alfombra, no se pone una alfombra en la pared, se pone de madera o algo así. Pero cuando hay revestimiento de piso, regularmente se pone lo mismo. ¿De acuerdo? Hay revestimiento de paredes también, no solamente de piso. En los baños, por ejemplo, se usa mucho revestimiento de pared por asuntos de decoración en las paredes. No siempre el revestimiento es cerámico, el revestimiento puede ser madera. Bueno, la palabra revestir es como cubrir con algo. Bien, madera, piedra, cerámica, otra cosa, papel, tapiz, techos. En el caso de los techos, cuando se dice techo, no se habla de la losa como tal, ¿bien? O sea, ya de las terminaciones de techos. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuáles son las cosas, las partidas que se toman en cuenta para terminaciones de techo? Están fino de techo, que sirve para qué? A ver, alguien que no haya hablado hoy. ¿Quién no ha hablado hoy? Yandri, dígame. ¿Para qué sirve el fino de techo? José, dígame. José, le escucho. Sí, perdón, lo que pasa es que me estaba dando problemas para darle algo. No se quería prender. Okay, ¿para qué sirve el fino de techo? Sirve para nivelar la superficie, también para proteger la losa. Y puede ser también una base para que el agua no filtre de impermeabilización. También es otra cosa que el fino se le da al profesor para el nivel, para que el agua no Mario, que se contó la vaina, la medusa. Porque de todo lo que usted dijo, lo único cierto es lo último. En medio se contó. Bien, el fino se usa para canalizar las aguas hacia los desagües. No tiene que impermeabilizar. El fino, ese trabajo de impermeabilización no se le da al fino. Él sella un poquito, pero ni siquiera se usa para eso. No es recomendable dejar un fino así, tal cual. Algún tipo de sellador hay que darle. Bien, entonces uno pone el fino para que el agua se vaya hacia los desagües. Ya luego de eso, se le da una impermeabilización. Puede ser como esa que está a la izquierda, que es una membrana que se aplica con calor, o un sellador como el señor que está ahí con un rolo que se le aplica. Bien, eso es impermeabilización. Bien, permeabilización, o sea, es que el mismo hormigón es poroso. Bien, el hormigón, cuando usted lo deja, él absorbe agua y usted no quiere que él absorba, entonces usted le pone una impermeabilización.
pero el fino es solamente para canalizar. Están otro tipo de techos, como techos de madera. Los techos de madera regularmente se le ponen tejas, regularmente digo, muchas veces se le pone un material que se llama shingle, que es como algo más plano, a veces vienen así como asfálticos, también vienen de madera, y etcétera. Entonces este techo de madera, usted ve que tiene una capa de madera, luego una de impermeabilización, luego tiene una que dice en este país no se usa, pero eso es para aislante térmico, y ya luego las tejas es para embellecer y también para que las aguas se manejen por ahí. Pero siempre hay que impermeabilizar. Hay gente que dicen, bueno, la madera siempre, pero hay gente que cuando va a hacer un techo de concreto no impermeabiliza. Yo no recomiendo eso, porque dicen, que la teja impermeabiliza, pero si una teja se rompe, ya el agua se te va para abajo y comienza a causarte problemas. Esto es un techo con tejas. Él me dijo que no quiera que tú vengas a hablar contigo, pero que lo tenga ahí, que te lo va a comprar. Entonces, señores, resumiendo, una parte muy, pero muy importante es nosotros poder calcular los volúmenes. Bien, si nosotros no sabemos calcular volúmenes, sencillamente no sabemos cuánto es que vamos a hacer. Como habíamos dicho, para hacer un presupuesto, primero es qué voy a hacer. Ya luego de que sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a medir y cuánto tengo de cada uno de esos. Para entonces saber cuánto me cuesta cada uno y lo multiplico. Pero si yo no sé cuánto voy a hacer, tengo problemas serios. Entonces yo necesito saber cuánto voy a hacer de cada una de mis partidas. Yo le voy a marcar un ejercicio, no creo que me dé tiempo mandárselo hoy, pero se lo enviaría entre mañana y el sábado, para que me calculen unos volúmenes. Bien, obviamente algunos lo van a copiar de otro, problema de ustedes si no lo hacen, porque si no lo hacen en el examen, no sé cómo a quién le van a preguntar, pero les recomiendo que lo intenten hacer, porque en el examen eso va. Bien, van a tener que calcular volúmenes de algunas partidas. ¿De acuerdo? Brian, ¿quiere decir algo? No, fue que la dejé así, disculpe. Okay. Entonces, preguntas hasta ahora de los volúmenes. Nada. ¿Cómo van ustedes? Diga, Gilbert. Yo quería algo que te estaba explicando. Yo quería saber cómo usted calculaba el hormigón que iba, ¿cómo lo digo para no sonar? El hormigón que iba a coger la columna, la viga, perdón. Yo me acuerdo, sabe que la viga está abajo y se lleva una cantidad X de hormigón y la losa está arriba. ¿Cómo se calcula eso? Ok, ustedes saben que estructuralmente, en esa imagen que vimos, déjenme buscarla para explicarle bien. Okay. Voy a compartir otra vez el... Ok. Estructuralmente, esta parte de aquí es parte de mi viga. Bien. Eso que está ahí donde está el cursor, eso es parte de mi viga, estructuralmente. Aunque no se vea, aunque de arriba usted lo que dice, no, eso es la losa que está pasando por ahí. Eso es parte de la viga. Bien, en hormigón uno me imagino que le habrán enseñado eso. Entiendo que sí. Entonces, cuando yo calculo, le dije que tengo dos opciones. Cuando yo calculo mi volumen, yo puedo decir, no, estructuralmente, mi volumen en cuanto a presupuesto, el volumen de mi viga empieza en la parte de abajo de la losa. O puedo decir, no, mi viga pasa hasta arriba. Pero lo que tengo que estar claro es de no medir las cosas dos veces. Me refiero a que si en esa zona de ahí, donde se juntan la losa y la viga, si digo que es parte de la viga, después no puedo decir que también es parte de la losa. Entonces tendría que, mi losa empezaría ahí hacia allá, y la de este lado empieza ahí hacia acá. Bien, eso es lo único. Tiene que estar claro de cómo lo miden, no medirlo dos veces, ningún elemento. Bien. ¿Algo más? La por un ejercicio, son dos ejercicios que le voy a poner, pero hay uno que se me acaba de ocurrir, que es bien fácil de hacer aquí. Yo le mandé esta diapositiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, creo que está en el grupo, sí. Ok, entonces miren, para esa página, que esa es la diapositiva, el número, tanto que yo digo que le pongan el nombre y no se lo puse yo, esa es la número 4. Para la diapositiva número 4, ustedes me van a calcular, atienden ahí por favor.
Pues escriban ahí, me van a calcular volumen de excavación, volumen de fundación o zapata, volumen de mampostería bajo nivel de piso y volumen de columna bajo nivel de piso. Y relleno de reposición. Voy a escribir en el grupo para que lo tengan. Una cosa, válganse de gráficos de algún esquema de gráfico para decirme si calcularon algo. Bien, o sea, como mire, consideré esto y esto y esto. Ok, vean lo que está en el grupo. Díganme si tienen alguna pregunta. Les repito, van a usar esa diapositiva número 4 de esa que le envié para calcular eso. Cuando le digo que si tienen que hacer algún esquema, me refiero a eso. Si tienen, claro, obviamente no tienen que hacerlo en 3 dimensiones, pero si necesitan dibujar algo así para decirme, mire, consideré esto, ese tal número aparece de aquí, esto es el área A, el área B, lo que sea. Lo que necesito es saber que realmente entendieron y que no lo copiaron del amigo. Preguntas hasta ahí. Con respecto a los muros, al cálculo de los muros. O sea, ya conocimos que cómo se encuentra la longitud, pero en metro cuadrado, ¿eso cómo se haría? La información está ahí. La ¿Eh? información está ahí. En eso, en el grupo yo puse una información, ahí está, de ahí la puede deducir. No, wow, no sé si te entendió mi pregunta, pero es que yo sé que, ok, un blog, tengo que tomar la medida del blog, vamos a decir. No del blog, usted tiene la longitud de los muros y lo va a multiplicar por la altura del muro, o sea, longitud por altura. Ok. O sea, son 2 dimensiones que usted necesita, ancho por largo. Ok, ok, ok. Ancho por alto en este caso. Longitud por altura. Más Ya, preguntas. entendí. Más preguntas. ¿Nadie más?
Yo, maestro. Maestro, no, ok. Adelante. ¿Le escucho? La forma de entregárselo, usted va a poner usted lo va a poner en la plataforma. Sí, lo voy a poner en la plataforma para que lo suban ahí. Puede ser a mano, sin ningún problema. Pero cuando ustedes manden cosas a mano, por favor que sean fotos decentes. Cuando digo decente es que no se vea el papel arrugado, tómenla de arriba, que no se vea el papel de lado y eso, que yo lo pueda leer. Es como si fuera escaneado. Escaneando por- Bien. Sí, maestro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Esa sesión de la zapata, maestro, ¿esa es la profundidad del ancho de la zapata? Les repito. Repítame, por favor. Acá usted tiene sección de la zapata de muro, esa es ancho y largo Sección de la zapata de muro. muro. Sí, o sea, ¿cuál es la pregunta? No entiendo. Hay 2 dimensiones. Sí, 45 por 30, eso sería el ancho y la profundidad. Exacto, sí. Ok. ¿Algo más? No sé si estoy mal, maestro. A veces uno a veces habla, pero yo tenía entendido que cuando uno hace la sesión de la columna debe ser un tipo de día. Como usted tiene 15 por 40, no deberían ser 20 por 40. No sé si estoy diciendo algo mal. No, está bien, pero si lo dice mal, yo no me le voy a decir que no. No sientan miedo, yo le digo, yo no quiero El burlarme muro de es de nada. 6, Gilbert. Exacto, lo que pasa es que si pongo de 20, no se ve bonito Ah, regularmente en una casa, que usted tenga las columnas que sean más grandes que el muro. sí, ahora entendí que el blog de 6, sí, ok. ¿Algo más? Todo bien de este lado ya. Aprovechen cualquier pregunta que tengan. Otra pregunta. Sí. ¿Qué profundidad de hormigón tomamos como referencia para llenarlo? ¿De qué? De la zapata. No sé, no lo voy a responder a la pregunta. Ok, Está ahí. ok. O sea, yo no lo voy a responder porque está ahí. En los datos que le di está. Usted mismo me hizo una pregunta que... O sea, usted me dijo esto por esto y ahora me lo está preguntando otra vez. Sí, tiene razón, está bien. ¿Qué más? Nada más. Ya, yo creo que todo claro. Pues entonces ya saben, eso lo más seguro lo voy a poner para que lo entreguen el miércoles o jueves en la plataforma. Pero le voy a enviar igual por el grupo otra asignación. Es otra pregunta ya para finalizar. Les mandé una lectura. No sé si lo leyeron, pero igual esto va para el examen, ¿ok? ¿No tienen pregunta en cuanto a esa lectura o no lo leyeron? Bueno, maestro, yo en lo personal, por tiempo y trabajo, no he podido tener, no lo he leído, pero sí me voy a detener a leerlo. Fin de semana, por ahí, más o menos. Bueno, no es tan largo, ¿eh? O sea, se ve mucho, pero hay muchas imágenes más que otra cosa. Eso son una lectura de algunos 20 minutos, 30 minutos. No creo que es tan largo. Léanlo Ok, porque, les repito, va para el examen eso. ok. Bien. Bueno, pues si no hay más nada, entonces hasta el jueves nos comunicaremos durante la... ¿Vieron las imágenes que le mandé, verdad? De un replanteo ahí, unas excavaciones. Sí, yo lo mandé ya. Sí, Sí. maestro. Bueno, pues hasta luego, que la pasen bien. Buenas noches. Igual. Buenas noches.